En este segmento de Vademecum Veterinario hablaremos sobre los requerimientos nutricionales de la vaca que necesita recomponer su condición corporal luego de la aparición. Un especialista en pautas de alimentación para bovinos nos aporta sus consejos. Cuando hablamos de restricción nutricional, este es un tema también de muchos años, muy viejos, debe tener 30, 40 años que venimos hablando desde Balcarce, años 60, 70, donde aquella época se promovía una restricción nutricional como corresponde. Y pasaron los años y se fue abandonando los principios originales de todo este tema de restricción nutricional, y yo diría que en los últimos 20 años la gran parte de la restricción que se hace, yo no quiero hablar de porcentaje, pero un número muy alto de campos, cuando esa vaca le saco el ternero allá por febrero o marzo, esa vaca preñada desde ya, que normalmente el profesional a cargo o el productor dice esta vaca tiene menos requerimientos, que es real, y entonces la lleva a cualquier parte del campo. Normalmente la lleva a comer rastrojo, a comer pasto natural y demás. Y ahí viene el problema, porque en realidad hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque esa vaca allá por febrero o enero, febrero, que tiene el ternero al pie, hablo de un requerimiento promedio de una vaca británica, allá por febrero, marzo, que está con el ternero al pie, antes del destete, requiere más o menos entre 2 y 14 kilos de alimento seco, de materia seca, comer por día, para producir una leche adecuada, para recuperar su estado corporal y demás, y poder desarrollar ese feto que tiene en su panza. Ahora el problema está cuando yo separo el ternero, desteto el ternero de esa vaca, que el ternero va por otro circuito de recría y engorde, pero la vaca esa que le saco el ternero, normalmente termina yendo al fondo del campo, termina yendo a comer forraje de muy baja calidad. Y eso es porque está instalado en la conciencia de muchísima gente, muchísimos productores y profesionales, de que esa vaca, ya no tener el ternero al pie que le exige el tema de la leche, ya no tiene prácticamente, o son muy bajos los requerimientos. Lo que sí es real es que esa vaca que allá por enero, febrero, con el ternero al pie comía de 12 a 14 kilos, sin el ternero, marzo, abril, mayo, necesita comerla más o menos la mitad, entre 7 y 8 kilos de alimento seco. Lo que no es correcto, la calidad del alimento seco. Y yo ahora voy a dar algunos números que trato de evitarlos, pero no tengo otra forma de hacerlo. Una vaca con el ternero al pie, allá por enero, febrero, necesita comer de 2 a 14 kilos de alimento seco por día, y con un promedio de entre 11 y 12% de proteína, de todo ese alimento seco. Y alrededor de 76, 77, 75% de digestibilidad. No quiero hablar en unidades de energía, pero más o menos tiene un alimento de buena calidad. Una buena pastura, un buen verdeo de invierno, un buen verdeo de verano. Ahora, cuando yo le saco el ternero a esa vaca, no come mucho más o no requiere mucho más de 7, 8 kilos. Contra 11, 12 que comía 2 meses atrás con el ternero al pie. Lo que hay una confusión en el sector criador, en los ganaderos, de que la calidad de esos 7, 8 kilos de alimentos secos son casi igual a la calidad cuando tenía el ternero al pie. Es decir, esos 7, 8 kilos de alimento seco de esa vaca sin el ternero al pie, pero gestando, en el tercero, cuarto, quinto mes de gestación, requiere entre 10 y 11 puntos de proteína, contra 11 y 12 que requería antes. Y de energía, que hablábamos de 75, 76% de digestibilidad, en megacaloría, voy a dar un número, pero está entre 2.6 a 2.7 de megacaloría de energía metabolizable. Esa vaca sin el ternero requiere 10 a 11 de proteína y alrededor de 72 a 74 de digestibilidad, o, medido en unidades de energía, alrededor de 2.4 a 2.5. Ningún forraje seco, ningún rastrojo, para que tengan un número, un rastrojo de maíz o de sorgo tiene 4 o 5 puntos de proteína, menos de la mitad de lo que requiere esa vaca. Un rastrojo de campo natural o un campo natural seco en el pleno otoño-invierno tiene 6 o 7 puntos de proteína, menos
de lo que requiere. Habíamos hablado de 10-11. Es decir, ¿qué es lo que se afecta cuando esa vaca de cría, que no tiene el ternero al pie, pero tiene el ternero en la panza, gestándolo en el cuarto, quinto, sexto mes de gestación? ¿Qué es lo que se afecta? Dijimos, las células adipocitos, que son esas células que después van a acumular grasa cuando el animal, ese ternero esté en la etapa de recría y engorde. Van a haber una reducción de esas fibras musculares, que va a menor desarrollo de los músculos. Y la pregunta es, eso es todo muy lindo, pero ¿cómo lo ve el productor? ¿Cómo lo percibe en la forma práctica? Hay 2 o 3 parámetros que son claves. Primero, menor peso al nacer. El ternero ese, vamos a comparar una vaca que estuvo en esa etapa de lo que se llama post-destete, previo al parto, que comió bien, que comió una buena pastura, un buen agropiro, un forraje de relativamente buena calidad. E incluso hasta puede comer algunas horas de verde de invierno. Esa vaca que comió bien durante esa etapa post-destete, respecto a otra vaca que comió mal, que fue a un rastrojo, que fue a un campo natural, del fondo del campo. Este segundo caso, les diría que es el más común de encontrar. Esa vaca se va a resentir, dijimos, en las células musculares, en las células grasas, y va a dar de 2 a 5 kilos menos va a tener el ternero al nacer. Es decir, si un ternero británico nace promedio entre 30 a 32 kilos por ternero al nacer, esa vaca, una vaca bien comida, ¿no? El ternero bien desarrollado, la vaca que estuvo comiendo mal en esa etapa post-destete, puede dar entre 25, 26, 27 kilos el ternero. Hay 4 o 5 kilos menos. Y el productor debe decir, pero 5 kilos no me cambia mucho la vida. Ahora, al destete, la diferencia entre los 2 terneros se multiplica por 4 o por 5, o sea, esos 5 kilos se transforman en 25 kilos más al destete, el que comió bien la mamá, la vaca, a que comió mal. Y no termina ahí, sino al engorde, el engorde de uno y de otro son totalmente distintos. Ese segundo ternero de esa madre que comió mal es el típico ternero cola, ese ternero de menor desarrollo óseo, el ternero que yo comparo el ternero cabeza de un rodeo y el ternero cola, y hay una diferencia no solamente de varios kilos de peso, sino de desarrollo. El ternero cola se va a engordar, pero siempre va a ser cola. Va a quedar chico, gordo, chico. Cuando yo lo quiero vender, me lo van a castigar. Entonces, fíjense que estamos hablando de algo que ocurre cuando a la vaca le saco el ternero en la etapa de post-destete, el valor, la importancia que tiene alimentarla mejor. Yo no digo ponerle un grano a esa vaca post-destete o un pele de girasol o de soja, no. Yo digo darle un forraje de mejor calidad, que no está de más darle 2 o 3 horas de un verde de invierno junto con otras pasturas que podamos tener en esa época del año. De nuevo, el tema de la atención post-destete va a depender mucho de la respuesta productiva futura de ese ternero. Y en esto quiero combinarlo con el famoso crecimiento compensatorio. En la época del 60 y 70 hubo muchísimos productores, pero muchísimos, en la zona de Villegas, de Trenquelauquen, de Ameguino, donde los productores decían, en invierno hacemos un acopio de animales flacos para aprovechar la calidad de las pasturas de primavera-verano. Y lo que estaban haciendo es un gravísimo error, porque estaban alimentando mal en una época clave al animal, pensando en el famoso engorde compensatorio. Yo voy a dar en esto de nuevo un par de cifras, que es, un ternero tiene que tener como mínimo una ganancia de 250 a 300 gramos por día, porque si gana menos de 200 gramos o sale hecho, entró y salió con el mismo peso, se afecta a la hormona de crecimiento. Y si se afecta a la hormona de crecimiento, está con el famoso tema del ternero cola, ese desarrollo menor óseo y va a ser un ternero chico siempre. Por lo tanto, un ternero como mínimo tiene que tener una ganancia de peso entre 250 y 300 gramos por día. Una vaca de cría en el periodo de restricción podría entrar con 400 kilos al periodo de restricción y salir con 400 kilos. No habría problema, porque esa vaca después lo compensa perfectamente. Y un ovillito, una vaquillona, requeriría entre 300 y 400 kilos de ganancia mínima para que ese animal después, cuando mejore la comida,
empiece, es lo que yo digo siempre en un auto de Fórmula 1, dan vuelta las primeras 2 o 3 vueltas para calentar el motor y las cubiertas, y cuando bajan la banderita disparan en velocidad. En esto lo que disparan es en la producción de carne y también se da en leche. Les propongo ahora un breve intervalo y en un par de minutos seguimos compartiendo temas de salud animal. Enseguida volvemos con Vademecum Veterinario en Canal Rural.